Bueno, hoy es 20 de abril, domingo de resurrección. Son las 13:23 y 7 segundos. Acabo de terminar de hacer una explicación histórica a partir de este documento que se redactó un 4 de abril del 2020 y planteando la historia del M20 en contrarrestación a lo que conmemora el grupo o movimiento M19, movimiento del 19 de abril, y citando un poco más la historia reciente de algo que se creó como para contrarrestar esa presunta revolución del grupo que pues dentro de lo bueno que han hecho, dentro de tanto que han hecho malo, pues la Constitución del 91 eh, en parte tengo entendido que se logró gracias a ellos. No tengo mucho contexto histórico porque yo en esa época tenía 4 años. Pero entre la historia reciente, pues aquí en 2025 se conmemoran 5 años de esta propuesta de gestión social sistémica desde regular tres cuartos con el logo antiguo, el logo inicial, que era como una tapa y era un símbolo retro un poco al estilo de South Park, que era la inspiración y bueno, eso ya ha evolucionado a un punto en el que pues el logo ahorita se cambió en diciembre por algo mucho más moderno y futurista. En esa época era hasta inspirado en lo colombiano. Y aquí, por ejemplo, en este caso, se complementa como tres poderes de una simbiosis. Y ahora se propone repensando las estructuras de poder y gobernanza para una nueva era. Esto se cambió a partir de una propuesta que se le hizo al Departamento de Seguridad Gubernamental y una presentación de los Estados Unidos. Y pues bueno, hace 5 años este era el logo, luego se hizo otro logo que lo hice durante este tiempo, que aparece todavía en la página, que mostraba los tres poderes y un cuarto en el centro. Y bueno, ya volví, se cambió, ya así ha ido evolucionando. Pero bueno, esto era una propuesta de gestión social sistémica, se dirigía a señor o señora, doctor o doctora, clasificando tomadores de decisiones sociales y tomadores de decisiones organizacionales. En lo que compete a los sociales, pues eso implica servidores públicos, políticos, que toman las decisiones de una sociedad, legisladores, los jueces, magistrados, fiscales, y los que ejecutan y los que legislan, e incluso diría que hasta la ONU entra aquí, y organizacionales, pues que son organizaciones privadas, ya sea con lucro o sin lucro. Entonces, este documento pues tenía un estilo sarcástico, porque así ha sido un poco el proceso, y también iterativo del desgaste que había, del hastío de muchas cosas. Entonces, esto fue durante la pandemia. Entonces, cordial saludo por medio de la presente. Esto es un documento de 31 páginas. Queremos presentar una modalidad sistémica de gestión integral de problemas y objetivos bajo un esquema de trabajo que funciona como una revolución silenciosa. En este momento no se, habían, creo que protestas y no se procuraba hacer un alboroto o inducir al caos, y por eso se propone una revolución silenciosa. Utilizamos esta finalidad con la finalidad de evitar presiones sociales masivas o mecanismos de participación políticos directos que puedan alterar el orden social que buscamos e inducir a las formas de oportunismo que suelen prendante cuando se induce al caos social. El objetivo es evitar escenarios de propagación pandémica, que está usando la palabra pandémica, porque era una pandemia, y fue la primera pandemia que viví en mi vida, de una enfermedad humana sobre la que pedimos a la comunidad científica establecer marcos investigativos para ella. Entonces aquí en esa época me puse a buscar las frases más repugnantes y propuse como que se investigara esta enfermedad como algolagnia y bristofilia mercenil. Entonces, aquí voy a abrir algolagnia, ¿qué significa? Que es un placer como del dolor, que es un placer sexual en el sufrimiento físico, deseo sexual, o sea, son las personas que les apasiona el dolor cuando alguien sufre. Y la hibristofilia, voy a poner aquí la definición que aparece,
es un término que es la atracción sexual hacia individuos que han cometido actos criminales o socialmente inaceptables. Entonces, este término era algo que enmarcaba como la realidad que vivimos ahora, que un grupo de personas como que sienten placer en el dolor ajeno, y esto también lo plantea con lo que le sucedía a los que le ha pasado a los venezolanos, y mercenil es de mercenario, básicamente por una persona que hace cualquier cosa sin propósitos. Entonces, aquí lo que se plantea es un tipo de placer cuasi orgásmico por redistribuir poder y cuantificaciones de riqueza, y a lo que se llama riqueza, de alguna manera, sin ningún propósito, a partir del caos en las estructuras organizacionales de una civilización, torturando y sometiendo humanos con manifestaciones de ruido mercenil. Ruido mercenil, o sea, lo puse allí de esa manera con estas comillas, no me acuerdo el nombre exacto, con comillas francesas o inglesas, no sé cuál es el nombre, pero bueno, que con filosofía se utilizan como para el sarcasmo. Y ruido mercenil era como que hace ruido y sin propósito, disfrazándolas en crisis económica, recesiones, que los mercados bursátiles, déficit de efectivo, hiperinflación, escasez, amenazas biológicas, guerras monetarias, guerras de hambre, guerras en nombre de la democracia, entre otras. Causa una hipótesis, pero parece que la enfermedad sí existe. O sea, esto lo planteaba por la especulación, que incluso pues en el momento se conspiraba, no sé si conspiraba, más bien se especulaba que la pandemia fue planeada. Entonces, pues era como que eso fue algo planeado para redistribuir poder y que mucha gente se enriqueciera de eso. Y cosa que pues en realidad sí sucedió. La hibridación lingüística, gestión social sistémica, surge la curiosidad por comprender los problemas que afectan el desarrollo de la civilización humana. Sí. Y aquí se pone sarcásticamente, entre comillas, asumiendo que no hay consensos claros sobre qué es lo que se pretende desarrollar la civilización del planeta Tierra, armas de fuego, nucleares, biológicas, energéticas, humanos ultraegoicos, máquinas humanas de guerra, la mercantilización de la existencia humana, la destrucción de un planeta. En ese momento me preguntaba eso, ¿qué estábamos haciendo? ¿Que para dónde íbamos? Cuestionando pues todo lo que ha sucedido y en lo que se está gestionando energía para invertirla en guerra. Desde esta perspectiva queremos tener claro estos supuestos antes de abordar cualquier tipo de propuesta para un proyecto concreto. Entonces, pues esto era el principio sobre el que se quería partir para poder avanzar. Entonces, aquí justamente se advierte al lector que el documento iría diversos estilos de comunicación y prosas con la finalidad de iterar, y voy a poner aquí lo que se supone que específicamente significa una prosa, es una forma de expresión escrita diferente del verso que caracteriza por no tener ritmo métrico ni repetición. Es la forma habitual de la lengua para la comunicación cotidiana, narración, ensayo y textos científicos. Una forma difundida en oposición con figuras que agrupan en el llamado paralelismo. Y bueno, la prosa no está sujeta a las reglas del verso. Bueno, entonces pues claramente esto se plantea de esa manera e incluso muy inspirado en Los Prisioneros, que es un grupo de Chile de rock de protesta, que usan esa, o sea, dentro de lo desarmónico, es parte del arte que hace. Entonces, pues el documento tiene como esa finalidad que incluso ahí se cita una canción de ellos. Con la finalidad literal forma de lograr un objetivo, promover por lo menos conciencia planetaria, ambiental y biológica. Este asunto de la conciencia planetaria es clave porque justamente, pues por lo general, si hay conciencia, es solamente piensa en sí mismo o en su ciudad, en su región o estado o departamento y en su país. Entonces también entender la conciencia de que el planeta es algo que hay que entender hasta donde más se pueda esa complejidad entre las interacciones entre países y humanos. Lo mismo la ambiental, que la verdad desde hace 5 años, mi conciencia ambiental, aun cuando en esa época pues la estaba como considerando, ha evolucionado bastante. Y lo mismo que la biológica, incluso faltaría la química, ya que está ese objetivo. A ver, voy a poner este objetivo, que este objetivo lo propuse hace 5 años. Voy a ponerlo aquí porque esto es clave para tenerlo presente, que fue un objetivo planteado y que cuando exista una red como Mindset, pues esa vaina podría ser clave para integrar.
En este sentido, partimos del problema de consensos que da entre las formas de conciencia individuales, que puede desarrollar una forma de vida como un humano. Incluso aquí la forma de expresión era un poco una conciencia cosmológica. Estaba hablando con Juan Manuel Castro, que es un amigo del Montessori, que tiene un grupo de investigación en educación cosmológica y él es licenciado en matemática y física de una universidad pública, la Universidad del Valle. Y pues estábamos en ese momento como empezando a hablar y pues estaba planteando esa perspectiva también. Y no habíamos avanzado desde entonces, pero bueno, después de eso, él ha sido la única persona que ha dado alguna reacción o respuesta para apoyar esta otra propuesta que ya después se hizo después de esta inicial, que tiene un poco un enfoque más serio. En este sentido, partimos del problema de conciencia que da entre una forma que puede desarrollar una forma con un humano y la forma de conciencia colectiva que pueden alcanzar diversas formas de vida en las escalas del universo, anterior partiendo de lo inductivo, lo micro a lo macro. Y bueno, aquí se plantea la conciencia de leyes existenciales en el plano material, que hay leyes que realmente considero que no se comprenden colectivamente. Conciencia individual de una forma de vida, conciencia organizacional. Aquí digamos que se plantea entender esas escalas para uno entenderse qué lo limita en el plano material a nivel existencial, después como forma de vida individual, después en organizaciones, después socialmente, que incluye, aglomera muchas organizaciones y formas de vida, y después como civilización en un planeta. Y después las escalas de existencia del universo conocido, que eso ya es otro estado que por el momento no voy a profundizar allí, pero bueno, estamos aquí hablando de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no es Jesús. Y bueno, eso es algo que después eh, cada cual revisa cómo lo interpreta o cómo lo asume en su vida. Entonces se plantea que hemos integrado experimentos. Aquí antes mostré un montón de experimentos que se han hecho en lo que se han explorado diversos círculos sociales humanos intentando adaptarse a sus lenguajes, estilo de comunicación y prosa, como por ejemplo la prosa científica que utiliza la academia y la ciencia. Después traté de hacer algo muy adaptado a esa prosa. Y que incluso ahorita, después de 5 años, eh, ¿cuándo fue la última versión de este documento? Que es el último documento formal que he sacado 210 desde esa fecha. Ya no he hecho. Eh, que está más dirigido a la comunidad científica. Este documento se hizo cuando, en la última acción, el 16 de abril a las 5:27. Y creo que hoy voy a dejar otra versión para enviar mañana, para enviar que lo revisen como correo para mañana, que lo inician la jornada normal. Bueno, sigamos. La prosa anglosajona en las organizaciones tecnológicas, también he seguido explorando y lo sigo explorando. La prosa, la cultura latinoamericana, del sector empresarial, de la política, la filosofía, entre otras prosas cultas e incultas. Esto hecho aquí después de este escrito hasta experimentos audiovisuales sobre este lo culto y lo inculto. Y bueno, aquí se diría de todo un poco, pretendo exigir algún tipo de derecho a la expresión cultural. Yo en esa época, la verdad, no tenía mucha conciencia de los derechos humanos. Los empecé a estudiar porque después de este documento creo que fue mi primera internación fraudulenta en una clínica psiquiátrica mal llamada clínicas de reposo. Y bueno, desde ahí fue que se empezó a dar esto. Bueno, antes en Cali había sido internado en otra un tiempo, que había dormido como 3 días, porque bueno, en esa época sí tuve un momento energético complejo. No, no desequilibrio, pero sí necesitaba descansar con mucha energía, que es un tema que no voy a profundizar por qué pudo causarse. Bueno, para iniciar conflicto existente en el plano material que compartimos, haciendo uso pacífico de herramientas como la ironía, el sarcasmo y la sátira. Vamos a poner definiciones de ironía, sarcasmo y sátira, que esto me parece importante. Ironía. Dice que la ironía es una figura retórica donde se expresa lo contrario de lo que se piensa o se quiere decir, generalmente con intención de burla o humor disimulado. Puede ser una expresión de contraste de la realidad con la expectativa. Burla fina y disimulada. Sarcasmo.
burla sangrienta, ironía mordaz y cruel que se ofende o maltrata a alguien o algo. Entonces, pues bueno, a veces se aclara eso y eso lo utilizan bastante los prisioneros y la que me falta, la sátira, sátira, sátira. Sátira es composición en cuyo objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo. Discurso dicho agudo, picante y mordaz dirigido a censurar o ridiculizar. Con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Bueno, aquí se plantea que eso también se integra. El otro objetivo es ampliar la perspectiva de lo que cultural, social, familiar, tradicional, históricamente se considere como culto, respetuoso, digno, ético, protocolario, teniendo en cuenta que hasta el momento se han integrado diversas formas de participación social y planteamientos de soluciones en diversos espacios públicos con estilos de comunicación cultos o al menos intentando comunicarse cultamente y más allá de exclusiones persuasivas no se han logrado resultados relevantes. Por esta razón, se siguen explorando mecanismos de comunicación para proseguir con estos objetivos e intentar trascender los esquemas de este problema con la finalidad de reducir la caótica existencia material de este planeta al tener que lidiar con fenómenos de cierta trivialidad como este, el que denominamos complejidad cultural. Yo la verdad estaba bastante hastiado, que por ejemplo en este momento no pude seguir estudiando en EAFIT, venía por dinero, no se pudo hacer nada de lo que se propuso cuando ingresé. A ver si aquí tengo ese documento de propuesta de AFIT. Bueno, no lo tengo ahí porque fue un correo. Eh, de poder hacer proyecto en paralelo, o sea que pues era como un espacio que se empezó a cerrar. Y más de que proponía, seguía excluido. En esa época estaba gobernando Duque y estaba mamado de toda esa censura y no poder entrar ni siquiera, por ejemplo, en este caso, el último negocio que tuve, pues tocó cerrarlo por la pandemia, que era un arcade de realidad virtual. Y bueno, a eso lo llamé complejidad cultural. El asunto es que, además de eso, de todo el proceso que se hacía vendiendo ropa, pues hay una ropa o un mundo, un aspiracional de personas de ciertos círculos que, pues, una vaina cerrada y he estado mamado, estoy y sigo estándolo de esa vaina y lo volví a contextualizar en el último documento después de 5 años, ¿no? Sobre todo en el círculo del mundo científico, que no he podido entrar. Mi trabajo se sigue sin valorarse y bueno, ya lo escalé a los derechos humanos, que pues si yo hubiese entendido esto hace 5 años, o hace 10, o hace rato había puesto esto en contexto. Este concepto pretende abordar las diversas formas de expresión cultural en las que complejan necesidades humanas elementales con hábitos culturales en los que aparentemente intenta ostentar subconscientemente algún tipo de diferencia existencial por diferencias en comportamiento humano. Este fenómeno se está parametrizando para crear indicadores en los que puedan visualizar este tipo de formas de riqueza y de desarrollo tan incomprensibles, inexplicables. Esto es sarcástico, ¿no? Por eso proponemos algunas iniciativas de indicadores y nombres como desarrollo de complejidad cultural, riqueza de complejidad cultural o PIB de complejidad cultural. Este asunto de la complejidad cultural era un término que con el exdirector creativo regular tres cuartos, Felipe Valdivieso, que supuestamente se suicidó, hablábamos sobre eso, ¿no? Lo que se considera como culto, todo el protocolo de la etiqueta y toda esta vaina que era complejizar algo culturalmente, que la verdad eso es hasta absurdo. Y en este punto eh, también estaba considerando con un curso que había hecho de indicadores de actividad económica. Incluso la palabra ruido la escuché allí, eso lo hice en la Javeriana en el 2014, y proponía crear estos índices. Entonces, eso también lo enviaba allí porque hice un curso para aprender a crear indicadores. En la Javeriana cuando vivía en Cali, y aquí no vivía en Cali, antes de irme para Antioquia y empezar en Neafit. Estos conflictos, y pues el punto era eso, como que implicaba esa complejidad cultural, si eso era una manera de medir riqueza, incluso hasta el PIB, o sea, una crítica en esto. Y, por ejemplo, lo que hablaba sobre la moda, y bueno.
Estos conflictos causan diferencias por hábitos que marcan diferencias hostiles entre comportamientos humanos, parametría etiquetas como tener clase, gusto, glamour o estándares estéticos, los cuales son fenómenos culturalmente respetables, eso finalmente pues se respeta, porque hacen parte de las tradiciones de diversas culturas, pero cuestionables por los principios que rompen, sacrificar el equilibrio ecológico y ambiental de un planeta por alimentar egos culturales y egos de forma de vida. Y aquí traigo este planteamiento algo más reciente, como lo que planteó este año el presidente de Estados Unidos, con todo respeto, que el caballero plantea que va a promover que quiere cuidar su hermoso cabello, que las duchas en Estados Unidos puedan despilfarrar agua, porque sí, por cuidar el cabello. No sé si requiera tener una cantidad de agua desperdiciada por algo así, que yo no sé si implica cuidar el cabello. Y esto me parece absurdo porque es un ego cultural. Y ahora, particularmente porque pues eso en algún momento va a llegar, pero ya en Estados Unidos y en México hay un problema porque en México, por lo menos en Texas, supuestamente no le puede proveer toda el agua que le debería proveer por un acuerdo que hicieron. Entonces, pues hay problemas de estrés hídrico y, por ejemplo, un presidente viene a proponer que se despilfarre más agua en el mundo que porque para cuidar, por ejemplo, en el caso de él, que porque a él le parece importante tener bien bello su cabello. Pues, asunto que, por ejemplo, esto aplica desde esto que describí hace 5 años a una realidad reciente de una comunicación del caballero, asunto que lo exhorto a que lo considere. No sé si eso implique que uno le caiga agua en una ducha eh, con un nivel de presión más alto, o perdón, podría ser más bajo, no sé técnicamente cómo se diría, pero con mayor cantidad que eso le implique cuidar el cabello. Y asunto que me parece absurdo que pues, antes habría que tratar de que culturalmente una ducha dure lo menos posible para considerar la realidad de lo que veo que se puede prever para postergar el caos. Y ya hay problemas concretos en partes de Estados Unidos. El objetivo es protocolizar la posibilidad de establecer algún tipo de esquema cultural de simplificación existencial materialmente sostenible. Justamente aquí se cuestiona eso. Ten en cuenta que parece ser más útil la complejidad en la ciencia que las manifestaciones culturales insostenibles. Y aquí, justamente, partiendo de lo que aprendí en el curso del doctor Carlos Herchenson, sobre complejidad, ciencias de la complejidad y el reduccionismo científico, que la complejidad no se está considerando en la ciencia y se está volviendo complejo asuntos culturales, lo cual es absurdo. Entonces, pues, eso es un punto que se cuestionó y pues realmente cada vez se vuelve más pertinente tenerlo en cuenta. Nos orientamos a objetivos. Escribir y hablar no es suficiente. Tienen mucho por ejecutar en el caótico plano material. La verdad, esto es un caos. Y estoy mamado de escribir y hablar, pero pues no he podido pasar de a más, o en ciertos momentos sí, pero si hubiesen recursos, entiendas de recursos, como lo plantea la RAE, que medio de cualquier fin para lograr el propósito, que en caso de necesidad sirve para lograr lo que se pretende, no han habido suficientes medios, pues podría hacer más que hablar y escribir, que gran parte de lo que he hecho principalmente, sobre todo pues porque eso a futuro sirve para cimentar eh, muchas bases de lo que a futuro se podría hacer en el plano material, sobre todo porque se supone que estamos en una era en la que el grave desarrollo humano y las tecnologías son lo suficientemente evolucionadas como para realizar cambios sobre comportamientos insostenibles. Así pues, estimado lector, esperamos que tome el desastroso estilo de comunicación de esta propuesta de una forma lúdico-reflexiva, procurando salir de sus paradigmas y arquetipos para reflexionar aspectos que no se pueden seguir ignorando y persuadiendo. Aquí, además de que esto lo alerté por escrito hace 5 años, porque yo en esa época, pues pueden ver que antes lo que se decía no daba la cara, no hablaba de mi nombre, como por ejemplo el video que acabo de terminar de grabar sobre una persona que hacía unos videos como influencer. Eso es que se tome de una manera lúdico-reflexiva y en este caso, por muchas cosas que le he planteado a personas como Petro, políticos, el señor Donald Trump, incluso hasta Elon Musk, personas de Silicon Valley o al presidente de Ecuador, pues
para que puedan ver con todo esto, quizás se hablen de paradigmas de arquetipo, en el momento que hayan considerado algo que les haya llegado, o que alguien que trabaja con ellos lo vea, o cualquiera que vea algo que supuestamente pretendía dirigirlos a ellos. Aquí se aclaró, el objetivo no es ofender o herir susceptibilidades, estamos experimentando formas de promover estados de conciencia con la finalidad de promover algún tipo de cambio evolutivo. Y volviendo a un documento más reciente del año pasado, de esta presentación a Dodge, que cuestioné y confronté a Donald Trump y a Elon Musk, eh, también se aclara ese disclaimer, ¿no? Voy a buscar personal. Aquí se aclaró, por favor no tomen esto personal, como personal. Esto es todo para obtener su atención. Después de todo, tú tienes pues los recursos que nosotros no, y estamos listos para trabajar a tu lado y empezar una reevolución. O sea, aquí, por ejemplo, en este caso se reaclaró, no se tome lo que se les dice o se les planteó personal. Finalmente, se itera cómo llamar la atención para poder procurar llegar a algún acuerdo en algo puntual, al menos alguno de los objetivos o propósitos, ya que pues mal que bien, pues somos más de 8,2 billones y de una u otra forma, a través de representantes o como sea, pues nos tendríamos que poner de acuerdo y asunto pues que es parte de mis objetivos, y lo cual personalmente es un desgaste terrible. Entonces, bueno, en esta propuesta queremos presentarle cómo funciona nuestro modelo de gestión que se ha tenido en cuenta cuando va a resolver problemas u objetivos de impacto organizacional, social o planetario. Pues aquí puse a disposición a tomadores de decisiones sociales y organizacionales, pues una primera hipótesis de un modelo para que lo tuvieran en cuenta. Procurábamos trabajar con un estilo de trabajo libre de dogmas de tipo cultural, político, religioso, supuesto económico, legislación estatal o enfoques científicos con perspectivas reduccionistas. Este fue algo que aclaré y que procuro tratar de mantenerlo abierto. La experiencia nos ha llevado a considerar principios que fueran un poco más sensatos que los cuestiones de supuesto religioso o de sistemas humanos como los que utiliza teóricamente la economía. Aquí cuestionaba bastante eso, que lo sigo cuestionando, claro que ya esos supuestos de la economía, aunque lo enseñan en la teoría, no sé si lo ven, pero no, eso todavía me parece que es cuestionable un montón de cosas, pero bueno. Esos principios ríen por leyes existenciales del universo que se han venido descubriendo y sistematizando como los principios de inteligencia colectiva y los principios de conciencia colectiva. Entonces, con la finalidad de evaluar la posibilidad de tomar decisiones planetarias sabias. Esto es un punto que aquí se planteó dentro de lo que he venido tratando de cuantificar y medir para poder incrementar, que es la inteligencia colectiva, la conciencia colectiva y la sabiduría colectiva. Y finalmente, pues cuando se toma una decisión, cómo poder determinar qué fue una decisión planetaria sabia. Entonces, pues una interrogante allí que se deja en contexto y que la verdad, volviendo a cuestiones más recientes, como la última propuesta personal de trabajo que hice, a ver si abro la última, este es el 24 de enero, 18-22, esta es la última que tiene número 8. Esta realidad de los principios que la economía ignora, incluso hasta de supuestos religiosos, después de 5 años, que esto lo terminé el 28 de enero de 2025, la escasez gradual y agotamiento definitivo de lo poco mucho de todos y cada uno de los recursos naturales no renovables que se supone que compete a la economía, o sea, son principios económicos. Esto, la verdad, para llegar a tomar decisiones planetarias sabias, es un supuesto que la economía no tiene en cuenta y no quiere seguir tomando en cuenta, y por lo menos de mi parte estoy tratando de hacer lo que, por lo menos dejar precedente, así como este precedente, que es lo que pasó hace 5 años, o lo que está pasando hace un año, hace dos, etcétera, y hace 15, por ejemplo, que no lo tengo así tan preciso, que no lleva registros tan puntuales. El objetivo es reducir la ambigüedad en algunos términos que consideramos como ruido, mercenil, izquierda, derecha, ultraizquierda, capitalismo, socialismo, comunismo, progresismo, desarrollo, entre otros. El punto es acabar con esa ambigüedad, que posteriormente sí se hizo una propuesta después de esta,
de cooperación e investigación para desambiguar la toma de decisiones colectivas, porque los criterios son ambiguos y son irresponsables. Y concretamente se propuso diseñar sistemas de gestión de datos, indicadores, tableros de mando y esquemas de votación colectiva. Entonces, pues bueno, en esto se cuestiona qué carajo es la izquierda, la derecha, la ultraizquierda, aunque hay patrones, eso es ambiguo y pues eso me parece pertinente desenmascarar esa vaina porque eso nos divide. Desde esta perspectiva, pretendemos empezar a plantear la posibilidad de establecer nuevos esquemas sistémicos de gestión de recursos, de energía humana, recursos planetarios, avances científicos, desarrollos tecnológicos, todo esto con la finalidad de lograr un mayor grado de conciencia individual y comprender la complejidad en las diferentes escalas de conciencia, de tipo biológico, ambiental y planetario. Esto sería como una primaria para evitar el planeta. A mí, en este momento, que después de que dije que es importante hacer como una primaria para evitar el planeta, o sea, entender ambientalmente el impacto que generamos. Después de 5 años de empezar a profundizar y profundizar, y después de lo que entendí después de 5 años que hice este último documento, contextualizando esta problemática, la verdad, esto es mucho más importante que nunca, porque finalmente no sé, veo que no es mucho lo que pueda hacer, y por lo menos entender que nos estamos comiendo el planeta y que si no pasa algo milagroso, extraterrestre, cósmico, anormal, cosmológico, paranormal, no sé, y que incluso hablando de supuestos religiosos, una respuesta que se recibió de la persona que representa jurídicamente, o una de las que representa jurídicamente a los jesuitas en Colombia, que planteó que me dijo, no me pida lo imposible. En este caso, hay que celebramos la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó, pues es una vaina que si puede o se debería, pues igual se pronosticó o se profetizó el apocalipsis, pero pues en este momento, humanamente creo que estamos frente a realidades imposibles. Y pues este asunto de la primaria humana es más importante que nunca, la primaria, para entender a nivel ambiental el grado de magnitud de lo que implica lo que está pasando. Y aquí, por ejemplo, después del documento, un 2 de marzo terminé sobre uno de los problemas que es la compensación de la huella de carbono de la fotosíntesis y el problema que hay, por ejemplo. Y ya después se fue profundizando de lo general a lo particular. Y la verdad la situación es, no sé, pues la verdad es bastante compleja. E incluso aquí, por ejemplo, en el último documento que organicé, clave poder ceñirse por la ciencia, el Derecho Humano 27, para ver qué carajo se puede hacer. Y bueno, mire, pues aquí queda la constancia. Por escrito llevo iterando años. Y bueno, este documento, pues, que fue clave para el M20. La segmentación de una civilización por países, sociedades, culturas, políticas, monetarias, fiscales y demás no son discusiones y cambios que puedan forzar opresivamente. Lo mejor es buscar procesos que protendan por el menor caos posible. Entonces, pues, por lo menos eh, siempre de mi parte he propendido por generar el menor caos posible e incluso ya bajo el contexto de que preveo que el caos es inevitable, pues este año, un 13 de enero, iniciar Monicaos, justamente para procurar sembrar armonía para resistir al caos con propósito. O sea, viendo que por lo menos tratar de armonizarlo y después de 5 años es todo lo que ha ido evolucionando de algo que pues se escribió. Lo mejor es buscar procesos que protejan por el menor caos, pues partiendo de desarrollar las conciencias individuales de tipo planetario, biológico y ambiental, tomar decisiones organizacionales sociales y planetarias con criterios de conciencia colectiva de tipo planetario, biológica y ambiental, desarrollar tecnologías biológicas y ambientales que permitan agilizar y recuperar el equilibrio natural que se perdió en estos sistemas, adoptar diseño de sistemas de gestión social híbridos que propendan por considerar las aspiraciones de desarrollo y formas de organizarse que son coherentes para cada sociedad y civilización que habite el mismo planeta. Incluso aquí pues se plantea una perspectiva, vuelvo y repito, cosmológica, tratando pues como de salirse de la caja, cuando pues, por el momento solamente podríamos hablar de este planeta. Pero bueno, esos son objetivos que aquí copié y pegué
Por el momento, lo importante es que por lo menos se logren consenso los aspectos transversales del plano material y a partir de sus supuestos se respeten los ritmos evolutivos de cada sociedad, sus formas de considerar el desarrollo y las formas de riqueza aspiracionales. Para esto es importante tener en cuenta las diversidades culturales, mentales, religiosas y la interacción de estas diversidades entre todas las sociedades del mismo planeta. Esto es un punto que, por ejemplo, en el caso de las sociedades que sean más conscientes de enfocarse en la ciencia y la tecnología, asunto que me parece importante, que incluso la espiritualidad y la almisticidad, más que la religiosidad, a mí me parece importante poder crear unas sociedades que yo me sienta afín con los propósitos, porque en este momento esto es un reguero que no estamos completamente conectados y en el caso de Colombia, que no sabría si hay un consenso colectivo. Por ejemplo, el presidente actual viene reduciendo el presupuesto para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. A mí eso me parece absurdo. Y si finalmente muchos ciudadanos consideran que eso no es importante, pues no sé, pero ni siquiera se ha puesto a consideración y es una arbitrariedad de un dictador que está allí, que ayer cumplió años y ayer conmemoró el grupo al que perteneció eh, el caballero. Bueno, el caso, lo bueno y lo malo en la existencia de una forma ya consciente como la raza humana plantea profundos cuestionamientos que son muy complejos de abordar y juzgar. En este sentido, nuestro enfoque intenta mantener perspectivas libres de prejuicio, presiones, dogmas y cualquier otra forma de condicionamiento humano o divino que sean susceptibles de cuestionamiento. Bueno, ese punto como tratando de no juzgar específicamente lo bueno o lo malo. Un poco lo que recuerdo del libro de Nietzsche, Más allá del bien y el mal. Pero bueno, el caso, el hecho de evitar juicio no implica tener algún tipo de anarquismo ético o moral, simplemente implica establecer discusión abierta sobre posibles soluciones a fenómenos que son éticamente cuestionables y públicamente polémicos, que si se siguen dogmatizando y persuadiendo se seguirán generando mayores represiones sociales. Esto implica un montón de vainas, por ejemplo, los narcóticos, y un montón de vainas que, pues, que son cuestionables pero, y polémicos, pero no sé, es un asunto ahí que en algún momento se debería procurar abordar sin dogmas, ¿no? No promueven ni apoyamos mecanismos de adquisición o forma de conservación de poder social opresivo, disfrazado en dogmas o sistemas de complejización de intercambio de valores de transacciones humanas como el dinero fiat, dinero fiduciario, encaje bancario, la volatilidad de la divisa, entre otros, que han servido, pueden seguir sirviendo, pero son cuestionables. Esto es una vaina realmente de cuestionamiento sobre la especulación que hay con todo este modelo y la verdad, como por ejemplo, supuestamente identificó Elon Musk, o bueno, el equipo en el que está Elon Musk, de lo que pasa en Dodge, no, de lo que identificaron de 14 computadores que crean dinero de la nada. O sea, aquí, por ejemplo, se citó esto y es especulación, ¿quién coordina eso? Ya está. Tenían diferencias de hasta un 10% y pues eso es una vaina que personas especulando, inventando nada, números, y están conservando, es un sistema opresivo. Y bueno, eso es un cuestionamiento que sigue ahí. Bajo esta modalidad se establecen aproximaciones alternativas de fenómenos que usualmente no han sido detectados, parametrizados, cuantificados, sistematizados, nuevas herramientas para la toma de decisiones. Aquí pues planteaba la importancia de detectar, parametrizar, cuantificar y sistematizar, y crear nuevas herramientas. Estas formas de pretender visualizar la complejidad existencial de una forma ya consciente, como los humanos, y sus intentos de establecer formas de organizar sus interacciones, surge la investigación del estado del arte en tecnología, experimentos demográficos y la exploración de procesos cognitivos que van lidiando con diversas metodologías de pensamiento. Es un poco lo que he hecho a mi manera, cosa que pues no ha estado seguido ni orientado, guiado específicamente por ninguna academia, autor o grupo de investigación o semillero. Pero bueno, esto es lo que he hecho a mi manera. Y aquí traigo a citación algo que encontré de Bunge, de pesquisas. Entonces Bunge decía, algo que cité, es verdad que en la ciencia no hay caminos reales, Royal Roads o caminos del rey, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas, ¿no? Basado al menos en mi coincidencia con lo que planteaba Bunge. Este ha sido mi estilo de pesquisa. No sé si sea sobresaliente o subsaliente o lo que sea, o infra.
saliente, lo que sea, o deficiente o insuficiente, pero pues lo que he hecho con lo que he podido, con lo que he tenido, eso es lo que hay. Algunas de estas metodologías se utilizan el método científico, otras son formas híbridas de procesos cognitivos que solo utilizaban las metodologías de innovación y desarrollo. Eso es una mezcla de todo. Desde la filosofía histórica han venido planteando múltiples aproximaciones para intentar explicar diversas formas de alcanzar estados de conciencia y de sabiduría a nivel individual, los cuales se han venido reinterpretando de acuerdo al periodo histórico, corriente filosófica o la perspectiva del filósofo que la haya planteado. Hasta el momento, la diversidad de estas perspectivas parecen entrar en paradojas por interpretar de cada forma y la manera en la que cada una de ellas la experimenta y percibe en su realidad existencial subjetiva. Esto es una crítica a la filosofía de la historia. Y en este caso, eh, coincido con María Ángeles Quesada, que ella por ahí hizo un video que no sé dónde está, que aquí la cité, que en las universidades no enseñan filosofía, sino historia de la filosofía. No enseñan a pensar, sino a pensar lo que pensaban otros. Ahora, esto lo cuestionaba nuevamente acá porque, y esto lo volví creo que a citar tal cual, porque en este caso, muchas decisiones, por ejemplo, el marxismo o el leninismo o los keynesianos o los que siguen a Adam Smith, lo que sea. O sea, estamos en este momento de la historia basado en la interpretación de personas que aquí hay algo que creo que cité aquí o en otra parte, que un cerebro humano no puede interpretar la complejidad de la realidad y sobre todo la complejidad de una sociedad y de una civilización. Entonces tenemos unos marcos teóricos que han sido bastante influyentes en la historia y tratar de decir, no, es que hay que seguir lo que él dijo y que no se puede hibridar y seguir en esas camisas de fuerza que es izquierda, derecha y toda esta vaina, o que yo soy keynesiano, por ejemplo, una última discusión o una conversación que tuve con una persona de la Centro Unitaria de Trabajadores de Antioquia, que llegó a decir, no, es que yo soy keynesiano. Entonces, por ejemplo, estas personas, como dicen que ellos son keynesianos, entonces, por ser keynesianos, para ellos el Estado puede gastar sin Dios ni ley, por llamándolo así. Entonces, pues, soy keynesiano, entonces pasa lo de Venezuela, o hasta lo que ha pasado en Grecia o en Argentina. Entonces, estas vainas tan absurdas es un problema porque están siguiendo pensadores históricos. Ahora, en esa época no había ni computadoras como las hay ahora, ni siquiera cuánticas para modelar la complejidad que un cerebro no puede hacer. Entonces estamos supeditados a a esas creencias y eso nos afecta porque pues afecta las decisiones. Que yo soy keynesiano, yo soy marxista, yo soy esmitista, yo soy leninista, yo soy no sé qué hijo de putas y eso nos afecta esta vaina y lo digo así porque esto es un problemota que no se ha puesto en consideración y es supremamente clave revisar ese contexto. Y esto, a ver, yo reviso aquí algo si lo puse aquí como un problema que había en esto, que sí recuerdo que esto lo escribí en un documento de AFID, pero no sé si está el documento. No creo que lo tenga aquí. No sé qué se hizo ese documento. Eh, lo que planteaba alguien, modelar cerebro, a ver si aparece cerebro. Aquí, Molina, una citación de Molina. Molina plantea que las limitaciones que tiene el ser humano en comparación con las máquinas, el cerebro humano es bastante efectivo para captar relaciones estáticas, pero es muy pobre para simular por sí solo por sí solo el comportamiento de sistemas interactuantes que cambian en el tiempo. El ordenador, en esta época él habla de ordenador, yo no sé qué fecha era esta cita, ahorita miro. El ordenador en conjunto con los programas pertinentes son instrumentos esenciales para esa faena. O sea, aquí el punto en este sentido, a ver, Molina, modelado de sistemas dinámicos de educación en ciencia e ingeniería, esto fue en el 2007. En el 2007, pues, eh, estábamos ahí en la puntica de la web 2, no había computación cuántica, al menos públicamente. Y bueno, el caso es que es una cita de un journal de ingeniería. No sé quién es Molina, me gustaría buscar a Molina, porque esto ya en este momento es algo que hay que profundizar. Esto es importante porque Carlos Marx, Adam Smith, ellos no pueden simular sistemas que interactúan en el tiempo. Entonces, pues tener esa discusión que es que
vamos a un comunismo, a un socialismo del siglo XXI, y toda esta vaina, pues esta propuesta lo que planteaba, procuraba, para explicarla, es poner en armonía ese caos que hay por un poco de personas que ya se murieron y que no tenían herramientas como las que hay ahora, y eso sigue afectando las decisiones, y eso es una vaina absurda que, digamos que hasta cierto punto, por eso me parecería importante lograr profundizar un poco más con María Ángeles Quesada y Carlos Herchenson, que fueron los primeros que cité en este documento posterior. Quesada planteaba cuestiones que influyen en la práctica científica, las taxonomiza en cuestiones teóricas, cuestiones experimentales, cuestiones instrumentales, cuestiones de agencia, cuestiones representacionales, cuestiones de resultados y cuestiones de procesamiento y plausibilidad de resultados, cuestiones de nociones de precisión, calibración y estandarización